Existe una gran escasez de información gracias a la quema de códices durante la conquista española. Sin embargo, las leyendas sobre nuestros dioses se han pasado de boca a boca y generación en generación, que sin dificultad alguna podemos saber qué dioses eran los más importantes y favoritos entre nuestros antepasados. Ahora hablaremos de los que consideramos son los 5 más importantes de ellos. Si hay algún dios que tú crees que deba estar en la lista, por favor déjalo en los comentarios. Comenzamos. El primer dios del que vamos a hablar será Tezcatlipoca, el espejo humeante y dios de la oscura noche. Al igual que Quetzalcóatl, este dios tuvo un papel muy importante en la creación, inclusive estuvo a cargo del primer sol. Este dios era más temido que respetado, ya que por las historias que se contaban de él, no era muy amigable, y esto se reflejaba de muchas formas, como por ejemplo, introduciendo el sacrificio humano entre las culturas prehispánicas mexicas. Gran parte de la adoración que los aztecas le daban era por miedo, pero nuevamente, ¿qué dios no es temido? No podíamos hacer esta lista sin mencionar a alguna de las hermosas deidades femeninas de los aztecas. A pesar de tener otras, como Xochiquetzal o Mayahuel, decidimos tomar a Coatlicue para esta lista. Sin duda alguna, era la diosa más respetada de todas, ya que se cuenta que ella fue quien dio luz a Huitzilopochtli después de ser tocada por una pluma celestial. Se rumora también que fue esta la que avisó a Moctezuma II sobre la llegada de los españoles. Y como último dato, mírala, ¿cómo poder dejarla fuera de esta lista? El dios de la lluvia no podía quedar fuera de este top. Y es que a quién más iban a adorar los aztecas, sino al grandísimo Tlaloc para tener buenas cosechas. No hay que olvidar que más que cazadores, los aztecas o mexicas eran reconocidos por ser excelentes agricultores, y está de más decir que hace algunos siglos esta tecnología dependía mucho del clima. Tlaloc era tan venerado que incluso hicieron guerras floridas en su nombre, cosa que la mayoría de los dioses no pueden presumir. No será el dios más importante, pero sí el más reconocido a nivel mundial. Quetzalcóatl es la versión azteca de Jesucristo, ya que él dio de su sangre por nosotros y para nosotros. Cuando los humanos estaban siendo creados, fue la sangre de Quetzalcóatl la que se usó para que pudiéramos vivir. La razón por la que este dios benévolo es tan apreciado es que fue quien más sacrificó por nosotros. Estuvo presente en todos los eventos cruciales que envuelven nuestra existencia, como la creación de los soles, la creación de la tierra y la creación del hombre. Basta con decir que Quetzalcóatl era adorado más allá de la cultura mexica. Su nombre resonaba de norte a sur, pero variaba su nombre. Es por esto y muchas cosas más que le damos el segundo puesto. Huitzilopochtli es sin duda el dios más importante para los aztecas. Gracias a él, pudieron conquistar toda el área que rodeaba a Tenochtitlán y hasta pueblos más lejanos. Fue este dios quien les dio la ciudad más grande y rica del único mundo, y quien los hacía permanecer al mando de esta hasta la llegada de los españoles. El dios de la guerra les había dado todo a los mexicas, y no podemos dejar pasar que fue él quien guió e hizo la peregrinación con los aztecas por años, hasta que estos encontraron la señal del águila con la serpiente que él les había dado anteriormente. Y es por todo esto que le damos a Huitzilopochtli el puesto número 1. Me despido del video agradeciendo a todos mis Patreons que me han estado apoyando en los últimos meses. Muchas gracias, este tipo de videos son posibles gracias a ustedes. Nos vemos.